Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elvis y como todos los miércoles aquí en Jojo Jonas hablamos de política. En esta ocasión quiero comentarles acerca de esta película muy interesante que vi, se llama Voces Inocentes. Se trata de lo que pasaba en muchos países, ¿no? En este caso con el tema de las dictaduras, pero en este caso El Salvador en 1980 entra a una guerra civil que dura prácticamente 12 años donde los más afectados eran los niños, ¿no? Se trata de la vida de Chava, un niño que estaba pasando lo que era los 11 años a 12 años, donde vive muchas situaciones muy complicadas en tema de su niñez. Por ejemplo, primero por el abandono de su padre, quien se va al norte, es decir, a Estados Unidos, a buscar un futuro mejor, pero prácticamente se olvida de su familia. Él llega a ser el hombre en su casa con tan solo 11 años, donde su mamá contaba con su mamá y también sus dos hermanitos. Una situación muy complicada en la cual ellos vivían. Por el tema de la manera como los militares los trataban. Por ejemplo, había un toque de queda, hasta cierta hora nada más se podía caminar, y si estabas fuera de tu casa a esa hora prácticamente los liquidaban, ¿no? Veían también cada noche los enfrentamientos tanto entre los rebeldes como también entre los militares, disparándose unos a otros, afectando a los lugares donde ellos habitaban. Incluso teniendo que mudarse en cada momento por la manera de cómo estaban viviendo, ¿no? Con los militares. Los más afectados, lo decíamos, los niños, porque ya a los 12 años los niños tenían que ser reclutados para los militares, o ya sea también para las fuerzas rebeldes que había en ese entonces, ¿no? En El Salvador. Entonces, como se dan cuenta, los militares invadían lo que eran las poblaciones, buscaban a los niños de 12 años, los cargaban prácticamente a los carros militares, donde les llevaban a que ellos puedan tener esa instrucción militar muy mal establecida en ese entonces. O también muchos de los niños de 12 años se iban y se unían a lo que eran las fuerzas de los rebeldes, ¿no? Para poder combatir y tratar de padecer los abusos que estaban cometiendo en ese entonces los militares, ¿no? Se puede ver que muchos países en ese entonces de los años 80 vivían en esa situación de lo que eran las dictaduras, los paramilitares, y lo que era El Salvador en una guerra civil, ¿no? Donde prácticamente la población se queda paralizado en el tema del desarrollo, tanto en lo económico, a que ver cada día muriendo muchas personas, ¿no? Esta guerra civil dura 12 años, deja prácticamente más de 75,000 muertos y aún más de 1 millón de personas que han sido exiliadas. Este gobierno hace que prácticamente paralice a lo que era El Salvador, ¿no? Si nos damos cuenta, ya la intolerancia en ese entonces, por eso se abre la guerra civil, porque la guerra civil significa el enfrentamiento en un país entre dos bandos, ya sean los que están de acuerdo con el gobierno y los que no están de acuerdo. No hay aquí enfrentamientos así nomás, sino que ya llegan a tal extremo de que se empiezan a matar, ¿no? Y en este caso eran los militares contra las personas, y había mucho abuso del tema de los militares. Muchos países han pasado por ese entonces de lo que eran los años 80, ¿no? Muchos niños pierden prácticamente todo el tema de su infancia, porque ya desde los 12 años eran ya sumados a las fuerzas militares o a las fuerzas rebeldes, recibían instrucciones, se volvían sádicos en muchos de los casos, mataban a sus propios paisanos, es decir, a los propios de los lugares que han nacido y que han vivido su infancia, ¿no? No tenían respeto a lo que era la población, ¿no? Entonces eso era lo que estaba pasando, ¿no? Ahora vemos, El Salvador ha dado mucho que hablar estos últimos tiempos, por ejemplo, con un presidente
que bueno, ha hecho que se desarrolle un poco más el tema de la manera de cómo está gobernando, ¿no? Y bueno, también notamos que bueno, en muchos países hay esa confrontación entre tanto los que piensan como el tema de los que piensan de una manera más libre y otros que quieren inculcar el tema del socialismo. Entonces podemos notar que allá, incluso en Bolivia, también ya hay la intolerancia, tanto en la manera de cómo ellos piensan y como también otros que están gobernando también quieren imponer, ¿no?, sus ideologías y quieren volverse como bueno, o tal vez imitar lo que hacía antes otros países o lo que están haciendo algunos países socialistas, ¿no? Entonces podemos ver que no podemos regresar atrás. Ojalá que todos los problemas se vayan resolviendo y no lleguemos a lo que son las guerras civiles, porque prácticamente los que más sufren son los niños, la población en general, donde bueno, sufre el tema del desabastecimiento en lo que es los alimentos. La economía prácticamente se paraliza y bueno, se vive en un caos total, ¿no? Es una película muy interesante. Lo vamos a subir a nuestro canal del Jojo. Búscanos como Jojo Jonas. Ahí estará la película completa. Y también vamos a subir este comentario para que ustedes vean desde este punto de vista, tal vez en lo político, para que ustedes vean cómo se desarrolla esta película, ¿no? Nos pueden dejar sus comentarios, nosotros estaremos atentos y les responderemos lo más pronto posible. Hasta la próxima.